Hola, un nuevo video acá en nuestro canal, La Matemática es Fácil, bienvenidos. Una vez oí al profesor Azócar contándome una anécdota que el profesor Henry Sil de la Universidad Central de Venezuela, que era físico y matemático, no se burlaba de muchas personas que hablan de los teoremas del análisis funcional, de cosas muy teóricas, pero les ponían un operador cualquiera y les pedían, bueno, calcúlame el espectro, decía Henry Sil. Y la gente se quedaba sin palabras y no hacía ningún cálculo concreto. Entonces, vamos a tratar de familiarizarnos en una serie de videos con ciertos operadores, con su espectro, con sus propiedades fundamentales y voy a comenzar en el video de hoy con los operadores diagonales que son de hecho los más sencillos que podemos tener. Entonces vamos a avanzar. Entonces, ¿qué es lo que es un operador diagonal? Entonces, bueno, empezamos con un sistema ortonormal o una base ortonormal que vamos a suponer que es numerable, es decir, este n pertenece ahí y es un conjunto numerable. Es decir, el espacio de Hilbert tiene que ser un espacio separable. Entonces, el operador es diagonal si resulta que todos los elementos, los vectores de la base, son a la vez vectores propios con unos ciertos lambda sub n que verifican esta relación. T aplicado en E sub n es igual a lambda n E sub n. Entonces el operador se podría representar como pasaba en álgebra lineal como una matriz, ¿verdad? Con los elementos solamente en la diagonal principal y cero en el resto de la matriz. Acá digo formalmente porque no hemos puesto ninguna condición sobre los lambda sub n y pudiese pasar perfectamente que tal operador no esté bien definido sobre todo el espacio de Hilbert si yo no restringo de alguna manera los lambda sub n. Voy a pasar a la pizarra para explicar un poco de lo que estoy hablando. Muy bien, estamos acá en nuestra pizarra. Entonces teníamos esto de la lámina anterior, teníamos un operador, H por supuesto, es un espacio de Hilbert, y estamos tomando también en H un sistema ortonormal, una base, un sistema ortonormal completo y suponemos que es numerable, n perteneciente a n. Eso entonces implica que el H es separable. Piensen por qué. El espacio tiene que tener un conjunto denso numerable. Aproximen cosas con coeficientes de Fourier racionales, etc. Y habíamos puesto, esta era nuestra definición de lo que era un operador diagonal. Entonces estos lambda sub n los voy a tomar en C, porque mejor trabajar en C de una vez para hacer cosas de teoría espectral. Y teníamos que se podía pensar ese operador como una matriz infinita formalmente. Aquí vendrían los lambda sub 1, lambda sub 2 en la diagonal principal, lambda sub n por acá y después puro cero en el resto. Ahora, ¿cómo actuaría ese operador sobre un vector cualquiera? Entonces, t de x, ese x tiene una representación de Fourier, ¿verdad? Sumatoria de los coeficientes de Fourier, que serían el x por el e sub n, multiplicado por e sub n, esa es la representación de Fourier, y por linealidad podemos pensar que esto me va a quedar esta sumatoria de x e n, acá vendrían también los lambda sub n, metiendo el t dentro, y acá los e sub n. Ahora, no necesariamente para cualquier familia lambda sub n esta serie va a ser convergente. Recuérdense que eso es convergente, tenemos una condición, la sumatoria de los x e n por los lambda sub n al cuadrado, todo esto en módulo, al cuadrado del módulo tiene que ser menor que infinito. Entonces voy a poner un ejemplo sencillo. Fíjense, supongamos que yo tomo E sub n, disculpen, tomo un vector dado así, sumatoria de 1 partido por n, E sub n, desde n perteneciente
sobre n perteneciente a n. No voy a poner de 1 a infinito, pero lo podemos poner así. Esto está en el espacio L2, ¿verdad? Porque en el espacio de Hilbert, porque 1 al cuadrado, 1 partido por n al cuadrado es menor que, de hecho es pi cuadrado sobre 6. Pi cuadrado sobre 6 es menor que infinito. Entonces esto va a ser un vector de nuestro espacio, pero ¿qué pasaría si yo tomo t de e sub n para mi operador igual a n e a la n sub n? Entonces con esto destruiríamos la convergencia de esta serie, porque ¿qué me quedaría? Me quedaría sumatoria de 1 partido por n, que es el coeficiente de Fourier, por el n, que es el lambda sub n, por el n, y esto con seguridad no va a pertenecer al espacio H. Entonces hay que tener cuidado con los lambda sub n, y ya vemos acá que se debería restringir los mismos. Entonces vamos a ver en la presentación que lo que requerimos es que los lambda sub n estén uniformemente acotados, sean menor o igual que un k, para evitar este tipo de problemas. Pero volvamos a la presentación para seguir viendo lo que tenemos ahí. Muy bien, entonces vamos a seguir viendo. Entonces queremos ver que ese t esté bien definido, y vamos a ver que la condición va a ser que los lambda sub n deben pertenecer a un conjunto acotado, deben estar metidos dentro de un conjunto acotado, o ser ellos, si lo tomo como conjunto, un conjunto de valores acotados. Entonces esto es la explicación que ya hice en la pizarra. Y bueno, entonces la proposición que este operador, y eso es lo que queremos, ¿verdad? Que sea un operador acotado para que esté bien definido y que además sea continuo, va a serlo si, solo si el supremo de los módulos de los lambda sub n es menor que infinito. Entonces, si el operador es acotado, bueno, recuérdense que un operador acotado tiene que verificar que la norma de los t sub n tiene que ser menor que la norma de t, porque acá me quedaría la norma de los e sub n, pero eso es 1. Y entonces los lambda sub n en módulo tienen que estar acotados. Y por el otro lado, si existe un m que acote uniformemente esta sucesión de valores de los lambda sub n, bueno, tenemos la cuenta esta que está acá, que es muy fácil que ustedes la verifiquen. Pueden pausar el video y tomar un cuaderno y verificarla, y eso nos va a dar la condición de que el operador, fíjense que tenemos la m acá, que nos hace falta para afirmar que el operador t es acotado. Entonces esto es un sí, solo sí. Entonces ya tenemos una primera restricción sobre los lambda sub n para que la cosa tenga sentido dentro de un espacio de Hilbert. Si los lambda sub n no son acotados, también tiene sentido, pero no me quiero meter ahí porque eso es un operador no acotado, entonces hay que empezar a estudiar su dominio, etcétera. Entonces no me quiero todavía meter en ese tipo de cosas. Quizás más adelante vamos a tocar operadores no acotados, pero en principio en esta parte de estos videos o para este grupo de videos voy a trabajar solamente con operadores acotados. Ok, entonces se tiene además la siguiente relación, ¿verdad? Que la norma de los t sub n es el supremo de los módulos de los lambda sub n. Eso se sale, como dice acá, directamente de esta igualdad, que estas normas son iguales a los lambda sub n. Entonces, claro, y el supremo es la cota mejor que podemos tener para la norma del operador, o es la norma del operador, es lo que quería decir. Ok, entonces vamos a ver lo del espectro. Pero antes de meterme con el espectro, voy a pasar de nuevo a la pizarra para hacer alguna consideración. Bueno, aquí estamos en nuestra pizarra de nuevo. Voy a moverme un poco hacia abajo. Vamos a mover esto, como esas pizarras viejas que uno podía sacar una pizarra tras otra. Vamos a ocultar eso y vamos a analizar lo siguiente.
Yo me pregunto cuándo un operador T es invertible, un operador T diagonal. O sea T diagonal, entonces este invertible o cuando T es invertible. Bueno, ustedes recordarán, ¿verdad? De álgebra lineal, que si un operador era inyectivo, automáticamente era invertible, ¿verdad? Un operador de un espacio con las mismas dimensiones, de C sub n o C a la n a C a la n. Porque había un teorema de la dimensión que decía que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen era igual a la dimensión del espacio de partida. Y si se tiene inyectividad, recuerden que el núcleo es un núcleo trivial. Entonces eso garantizaba inmediatamente la sobreyectividad. ¿Será este tipo de cosas ciertas en espacios de Hilbert? No, no lo es. Fíjense, voy a tomar acá y así introducimos otro ejemplo de un operador. Voy a trabajar en el espacio L2 pequeña. En el espacio L2 pequeña, si yo tomo una sucesión, ¿verdad? A sub n con el n perteneciente a n, este operador, no sé si es la letra correcta, me confundo mucho con ese tipo de cosas. Este operador va a ser lo siguiente, vamos a ver, creo que hay uno S y el otro se llama L, pero no me acuerdo ahorita cómo van las letras, pero vamos a explicar cómo actúa. Sencillamente corre la sucesión hacia la derecha, así. A1, A2, etc. Entonces, claramente, este operador S es una isometría. O sea, porque la norma de este vector va a ser la misma norma de este que teníamos acá. Es decir, la norma de S de A a la N es A sub n es igual a la norma, claramente, a la norma de A de la sucesión AN. En particular, eso implica que el núcleo es trivial. El ker de S es igual a el 0 nada más, porque si yo tomo un vector no nulo, esta cosa va a ser también no nula y vamos a tener esta relación. Entonces esto implica, como ustedes saben, que S es inyectiva. Pero claramente S no es sobreyectiva. Claramente S no es sobreyectiva porque fíjense que todos los vectores que están en el rango de esta aplicación, de esta transformación lineal, su primera coordenada es 0, ¿verdad? Entonces si yo tomo, qué sé yo, el mismo ejemplo que habíamos puesto ahorita, 1, 1/2, 1/3, etcétera, que esto sin duda pertenece a L2, ¿verdad? Como ya vimos, a L sub 2 o L2 pequeña, como también se llama, no va a haber ningún vector, esta ecuación no va a tener solución. Igual a esto es imposible, porque tenemos un 1 acá. Entonces, inyectividad no garantiza que vayamos a tener una transformación invertible, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos da pistas para ver qué es lo que pasa con el espectro de este tipo de transformaciones. La otra cosa que es importante notar es que si T es invertible, supongamos que T sea invertible, su inversa es continua. Invertible. Bueno, si T es invertible, van a estar ustedes todos de acuerdo conmigo que todos los lambda sub n tienen que ser distintos de 0 y T menos 1 es una transformación continua. Eso es un teorema de análisis funcional. Es una transformación continua. Entonces, ¿qué es T menos 1? T menos 1 es fácil ver que aplicado a un E sub n, va a ser 1 partido
por lambda sub n a la n. Y necesitábamos, para que esto sea continuo, que estos señores, 1 partido por lambda sub n, sean menor estrictamente que un cierto número, vamos a suponer que un cierto k. ¿De acuerdo? Y esto me va a implicar que el módulo de los lambda sub n tiene que ser mayor que 1 partido por k. Es decir, que los lambda sub n tienen que estar como en una banda, tienen que estar en una banda así 0. Acá vendría el 1 sobre k. El 1 sobre k, acá vendría el supremo de los lambda sub n, supremo de los módulos de los lambda sub n, y los lambda sub n pueden estar metidos acá en este pedazo, ¿de acuerdo? Entonces tienen que estar acotados por abajo, fuera de 0, o sea, más arriba de 0, 1 partido alejado de 0, 1 partido por k, y por arriba por este supremo, que acuérdense que era la norma del operador T. Entonces, todo este tipo de cosas, recuerden que para calcular el espectro, lo que uno estudia es la invertibilidad del operador T menos lambda sub i. Lambda sub i, lambda i. Estoy bueno hoy con los sub y con los n, entonces T menos lambda i. Y esto es diagonal también, si ustedes piensan, porque esto es un operador diagonal, lambda por i. Entonces esto es un operador diagonal. Entonces este tipo de cosas nos van a servir para, esto es importante, para entender las láminas que vienen a continuación sobre el espectro de un operador diagonal. Muy bien, entonces acá vamos a caracterizar el espectro. Por supuesto, todos los lambda sub n van a estar en el espectro porque hacen que el operador, bueno, yo no he explicado lo que es el espectro. Ustedes pueden reclamarme. Vayan a mis videos de espacios de Hilbert. Les puse en la introducción al video la lista donde están todos los videos. Es un curso completo basado en el libro de Berberian. Vayan ahí si tienen dudas acerca de lo que es el espectro. Ya el video me está quedando muy largo y no puedo ponerme a explicar todas las cosas que tenemos acá. Entonces el espectro va a ser la clausura de los lambda sub n. Los lambda sub n están en el espectro porque son autovalores y los autovalores siempre forman parte del espectro. Y el espectro es un conjunto cerrado del plano, eso se puede probar, y entonces su clausura va a estar, la clausura del conjunto de los lambda sub n va a estar en el espectro. Y vamos a ver que eso solamente es el espectro, porque teníamos la relación esta que habíamos visto hace un momento de que T menos lambda sub i es un operador diagonal. Entonces vamos a ver. Bueno, acá ya me pongo a hablar mejor. Yo creo que queda como un buen ejercicio para ustedes, con la pizarra anterior que les puse, que les expliqué, ver por qué el espectro es precisamente lo que estábamos hablando, ¿de acuerdo? Entonces vamos a chequear las últimas cosas. Todo operador diagonal es normal. Normal significa que conmuta con su adjunto. ¿Qué pasa con el adjunto en este caso? En el adjunto van a ser sencillamente los mismos, va a ser un operador diagonal con los lambda sub i, pero en la diagonal, pero conjugado. Claramente esas matrices van a conmutar y se va a tener esta relación. Si lo quieren probar con producto escalar, es muy fácil también hacerlo. Entonces, por lo que acabo de decir, el operador diagonal va a ser autoadjunto solamente cuando los lambda sub n sean números reales. Ok, para que el operador sea compacto, se va a requerir que los lambda sub n vayan a 0. Esto de acá lo que tenemos es una versión, ya una mini versión de lo que es el teorema espectral. ¿De acuerdo? Si tenemos, claro, estamos trabajando con operadores diagonales. Entonces, pero bueno, de alguna manera en el teorema espectral se acomodan las cosas para que aparezca algo así. Entonces, va a ser compacto solamente cuando los lambda sub n van para 0.
Entonces, acá está la idea intuitiva de por qué va a ser necesaria esta relación. Acá está la invertibilidad, esto era lo que teníamos en la pizarra, esto lo pueden aplicar si lo hacen bien a lo que teníamos del espectro, del cálculo del espectro. Entonces teníamos que T de n es lambda sub n, el operador va a ser invertible, entonces necesitamos que su inverso sea acotado, que sea inyectivo, entonces los lambda sub n tienen que ser cero y tienen que estar alejados, su ínfimo en módulo tiene que estar mayor que cero. Pueden estar, aquí si se ve, tienen que estar como en un anillo. Tienen que estar en un anillo, los lambda sub n. Un anillo para que la cosa quede con una inversa acotada también. Observen que si los lambda sub n se van para cero, en este caso no vamos a tener inverso, en el caso compacto. Entonces, interpretación espectral, T es invertible si solo si el cero no pertenece al espectro. Claro, el espectro al ser cerrado y acotado, si el cero no está, uno puede trazar ese anillo alrededor del cero donde van a estar ubicados todos los lambda sub n. Entonces, acá hay un ejemplo, ¿verdad? Este operador, uno que creo que lo pusimos, va a ser inyectivo, ¿verdad? Todos estos señores son distintos de cero. No es sobreyectivo, como ya vimos. No es invertible porque los 1 sobre n van para 0. Va a ser compacto y su espectro va a ser todos los autovalores más el punto de acumulación. Acuérdense que el punto de acumulación tiene que estar siempre en el espectro. Este es un buen ejemplo de la discusión que hemos hablado. Este operador está fijo el 2, ¿verdad? Es 2 veces la identidad. Entonces, por supuesto que todo va a ser invertible. El inverso es muy fácil, es un medio. Y el espectro sería solamente este señor, el 2, este de acá. No hay más valores. Entonces, para que un operador, esto es interesante, para que un operador sea una isometría, piensen ustedes, bonito la relación, es que los módulos de los lambda sub n sean todos iguales a 1. Véanlo sencillamente de acá, la norma de este señor tiene que ser igual a la norma de este, y la norma de este E sub n es 1, entonces me va a quedar este módulo de lambda sub n igual a lo que tengo acá, que es 1, me va a quedar módulo de E sub n igual a 1. Tenemos esta relación. En este caso se preserva la norma porque es una isometría, precisamente el operador va a ser automáticamente normal porque cuando yo multiplique, ¿verdad?, T por T estrella, lo que me va a quedar es de hecho la identidad, ¿verdad? Me va a quedar la identidad. El inverso es el adjunto en ese caso. Entonces vamos a las conclusiones porque ya el video se me hizo muy largo. Mis hijos me reclaman siempre que los videos los hago muy largos. Entonces, T diagonal implica normal, va a ser acotado si los elementos de la diagonal están acotados en módulo, acotados uniformemente, se dice eso. Es compacto solamente cuando los lambda sub n van a 0. Es invertible cuando los lambda sub n son distintos de 0 y el ínfimo queda acotado por encima de 0. Es una isometría cuando estos señores son todos iguales a 1 y el espectro es la clausura de los lambda sub n. Entonces, por ejemplo, si pudiéramos tener un espectro bastante complejo, si yo tomo un conjunto numerable denso en el disco unitario, el espectro sería todo el disco unitario, incluyendo el borde también. Entonces, acá tenemos la idea un poco de lo que estamos haciendo. Los operadores diagonales son un laboratorio perfecto para estudiar el espectro, la resolvente, la compacidad y propiedades geométricas, no solamente del espacio, sino también de los operadores en un espacio de Hilbert. Bueno, espero que les haya gustado el video, que ya tengan una mejor idea de cómo son estos operadores. Sigan trabajando con ellos, pongan ejemplos, traten de hacer cálculos y traten de familiarizarse con aspectos más concretos que simplemente la teoría de los espacios de Hilbert. Si no se han suscrito al canal, no sé qué están esperando. Estamos haciendo un montón de videos
Y por favor, si les gustó el video, denle me gusta para que otras personas puedan verlo, porque los me gusta son como la guía del YouTube para poner el video en una buena posición. Nos vemos pronto, hasta una nueva oportunidad.